Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Hemos estado hablando de la corrupción, particularmente en el tema de la seguridad, o sea, de los sistemas policiales aquí en Estados Unidos, de cómo el narcotráfico influencia y a veces corrompe el sistema. Y hemos hecho un recuento desde los más pequeños niveles, de los más bajos niveles del trabajo policial hasta los más altos, y en el video anterior hablamos de los mandos o los jefes de las instituciones. Y la razón que hice un recuento aquí, y le vuelvo a repetir si tuve una oportunidad de ver mis previos videos, es que hay siempre un concepto en nuestros países, particularmente en Latinoamérica, de que en Estados Unidos hay un gran problema de corrupción institucional y que esa corrupción institucional es la que colabora, ayuda o profundiza el problema del narcotráfico. Y es entendible, o sea, yo entiendo por qué la gente dice eso, y una de las razones es porque mucha gente que no vive en Estados Unidos, que no ha vivido, que no ha trabajado, que no ha estado, y lo más importante, que no ha estado en el ambiente de lo que estamos hablando, el tema de la justicia, de la policía, de los servicios de seguridad, no entienden el entorno, cómo se maneja. Entonces lo que hacen es, que es común, es entendible, lo tratan de comparar y creen que lo que pasa en su país también ocurre en otros países, sin reconocer que hay sistemas culturales, que hay problemas. O sea, no le estoy diciendo que el ser humano es muy distinto, es superior, es más intelectual, es más inteligente. No, estoy hablando de que la capacidad humana sigue siendo la misma, la mentalidad de sacarle ventaja a un sistema, de sacarle ventaja, ocurre en todos lados. Por eso que no niego que haya corrupción en Estados Unidos, pero que es muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestros países, que es más bien endémica. O sea, hay muchas razones que ya cuando ya hable yo de hablar de nuestros países, de la corrupción en Latinoamérica, voy a compararla con la corrupción en Estados Unidos, y es por eso que ahora estoy hablando del sistema de aquí. Y una de las razones que yo les comentaba es la situación económica. La situación económica en nuestros países generalmente es muy precaria, es muy difícil, particularmente si estamos hablando de gente que trabaja en el sistema burocrático, en el sistema policial y demás, donde los sueldos son muy malos, bastante limitados comparado con lo que ocurre aquí en Estados Unidos. Entonces yo les comentaba que el policía en Estados Unidos gana mucho mejor, está mejor entrenado, está mejor preparado y tiene otra mentalidad. O sea, tiene otra mentalidad de lo que es el trabajo policial, de la profesión. O sea, hay un interés, hay un profesionalismo, hay una ética. Ahora, dentro de ese mundo siempre hay, como en todos lados, individuos que se desvían y cometen delitos y se corrompen en muchos niveles. Pueden ser unos individuos, puede ser un grupo, pero no es toda la institución. Y no quiero decir con eso que todas las instituciones en Latinoamérica son corruptas, pero que hay una gran cantidad de gente y hay una situación muy especial. Acá la corrupción constantemente se la está tratando de detectar y se la está tratando de eliminar. O sea, no se la va a poder eliminar, obviamente, pero sí se la trata de controlar lo más intensamente posible, cosa que nosotros no hacemos. O sea, desafortunadamente en muchos de nuestros países la corrupción la ven como parte de la cultura, y como hay toda una camaradería de gente, hay mucho encubrimiento, ¿no? en muchos de estos lugares. Entonces ahí está la gran diferencia, que aquí sí se sigue asuntos internos, lo que conocemos como asuntos internos en Estados Unidos sí funciona, y particularmente cuando hay corrupción a alto nivel. Yo le decía que el sistema judicial, el sistema policial en Estados Unidos prefiere a veces meter a un policía preso que a un delincuente. Si le van a elegir entre los dos, el sistema siempre va a elegir al policía primero y después al delincuente. Eso es. ¿Por qué? Por la razón de lo que hablamos, de credibilidad, de confianza, de ética, de moral y todo eso. O sea, para mantener la integridad de la institución, algo que muy raramente nosotros en muchos de nuestros países lo consideramos importante. Ahora, ya hablé del sistema policial, incluso hablé de los jefes, de los mandos, e incluso le comenté que a medida que uno va subiendo en los rangos es mucho más controlado en lo que usted hace,
sobre todo en la parte de seguridad. Eso no quiere decir que no hay algunos individuos que se han desviado, como yo les comentaba, ha habido supervisores, ha habido jefes, ha habido subjefes, pero es más bien muy esporádico y muy individual, porque generalmente la gente que va ascendiendo en estos puestos son gente con un nivel cultural, un nivel académico mucho más alto, un nivel de carrera mucho más alto, en el que cuida mucho digamos, su ética, su moral y digamos, su carrera, de cómo se ha ido desarrollando. Entonces, es otra mentalidad. Ahora, quiero transferir esto a otra parte muy importante, que es la justicia. Y le digo, desafortunadamente, a diferencia de lo que mucha gente cree en Latinoamérica, el sistema judicial estadounidense no es similar al nuestro, porque aquí, para llegar particularmente estamos hablando de los jueces y los fiscales, hay todo un sistema que se sigue muy de cerca y que es muy difícil. O sea, una de las cosas que la gente no entiende en nuestros países es que aquí la supervisión sí funciona. O sea, la razón por que el sistema estadounidense en general, digamos, la economía, la sociedad, es porque tiene ciertas reglas que se respetan. Eso no quiere decir que no haya variaciones, que no haya anomalías, pero generalmente el sistema se purga por sí mismo y hay controles. Y usted puede, le digo, algunos individuos han eliminado o han podido manipular los sistemas, pero el sistema siempre, fíjese qué cosa curiosa, siempre cae en el corrupto o el que mal se desempeña en el trabajo de seguridad, en el trabajo judicial, siempre cae, siempre se lo descubre, y eventualmente se va depurando. ¿Por qué? Porque la gente que elige estas carreras, y le estoy hablando del sistema de policía, el sistema de seguridad, el sistema de investigaciones, el sistema fiscal y los jueces, son personas de carrera, son personas que tienen un gran interés en seguir. Entonces hay un gran alto nivel de moral y de ética. Particularmente, amigos, amigas, lo encontramos mucho en el nivel federal. O sea, en el nivel estatal es un poco más, a veces hay plebiscitos, hay votación y lo eligen por votación, pero en muchos estados, en muchas ciudades, y particularmente a nivel federal, los candidatos son investigados, y muchos son promovidos en base a su carrera profesional. O sea, primero fueron fiscales, después trabajaron en algún juzgado, o sea, todo, que yo sé que en muchos países ocurre, pero acá llegar a esos puestos cuesta y se lo cuida mucho. Le digo, no crea que no hay jueces corruptos, no crea que no ha habido fiscales corruptos, pero es mucho más difícil llegar a ser corrupto en el sistema, porque aquí, a diferencia, por ejemplo, de muchos de otros países, la ley anglosajona, el sistema judicial anglosajón, es muy distinto. La policía, los investigadores son los que hacen todas las investigaciones aquí, no los jueces ni los fiscales. Entonces ellos no pueden manipular, como ocurre muchas veces en muchos de otros países, nada de la investigación en sí. Eso no quiere decir que no quieran hacer perder un juicio, que no quieran a lo mejor esconder alguna evidencia, algo. Pero le voy a decir otra cosa muy importante que también ocurre y que obviamente también ocurre en otros países. Muchos de los abogados defensores, particularmente, amigos, si estamos hablando de grandes delincuentes, son todos ex fiscales, ex jueces, gente que han estado en el sistema judicial y que conocen muy bien la temática. Entonces, si alguien quiere manipular ese sistema judicial para hacer alguna trampa, es un poco difícil que lo pase a los abogados defensores. Ahora, sí hay una realidad que algunos abogados defensores que han estado en el sistema han querido convencer a fiscales y a jueces a través de corrupción y demás, pero ha sido raro, ha sido muy extraño, no es una cosa. Y esto ocurrió era mucho más común a principios de siglo, 1900, 1950, 1930. Siempre vuelvo a mencionar las películas porque aquí en Estados Unidos siempre tienen tendencia a demostrar la historia a través de cinematografía. Si usted recuerda, si usted vio alguna vez la película de Los Intocables, que era Al Capone, que lo detuvieron en Chicago y lo procesaron
no por la delincuencia que él cometía, sino por la falta de pagar impuestos, porque aquí pagar impuestos es mucho. Usted puede ser muy, muy buen delincuente, pero si no paga impuestos va a ir preso. Mientras pague impuestos, a lo mejor su carrera delictiva no la van a detectar tanto así. Pero el problema es que si usted gana dinero sucio, es muy difícil pasarlo a través de eso, a no ser que tenga muy buenos contadores públicos, muy buenos contadores que sepan cómo lavar dinero. Pero aquí volvemos al sistema judicial. Si usted recuerda la película, una de las cosas que sucede casi al final de la película, cuando Al Capone está sentado en el juicio, que estaba, acuérdense que aquí se usa el juicio anglosajón, en la que hay un juez, un fiscal que acusa, un abogado defensor que lo defiende al delincuente, y hay un jurado de 12 miembros. Si usted recuerda, en una escena clásica que es de Estados Unidos, el policía, el marshal, viene y saca a los 12 jurados y los transfiere y trae nuevos 12 jurados nuevos. Y si usted recuerda, la razón que hacen ese intercambio es porque el jurado que tenía originalmente en ese juicio estaba todo comprado por la gente de Al Capone, y el juez, no sé si le digo, vea la película, y si no, ve ese pequeño detalle de la película. El juez también estaba comprado por Al Capone, pero hay una escena en la que Eliot Ness se acerca al juez y le dice, claro, esto es película, obviamente, pero le dice al juez que el nombre de él también está en la lista de corruptos jueces que Al Capone tenía pagado. Eso ocurría. Y hoy es muy difícil, porque le digo, los sistemas que previenen, o sea, que prevén este problema, son mucho más controlados, y hay fiscales, y hay jueces, y hay distintos juzgados que van constantemente investigando el sistema. Entonces, sí hay un poco de corrupción, pero no es tan fácil, y es un poco más escrutinizada, es un poco más controlada, es un poco más difícil. Por eso le digo, no le puedo expandir aquí y decirle que el sistema judicial estadounidense es corrupto. Ahora, eso no quiere decir que no haya corrupción. Y eso no quiere decir que a lo mejor en algunos casos muy, muy extremos se hagan pagos por abajo de la mesa. Pero generalmente, le vuelvo a repetir, hay jueces que han caído presos, pero la mayoría de los jueces que han estado presos aquí o que han caído presos en Estados Unidos, fuera de algunas cosas, es porque han sido por ebriedad, porque han chocado, porque han tenido problemas maritales, públicos que son muy devastadores. Así, de vez en cuando ha salido algún juez en el que lo investigaron y sí, este juez recibía dinero para dictar cosas. Por ejemplo, una de las cosas más comunes aquí en un juicio puede ser que el juez no le permita a los abogados, ya sea del gobierno o depende de los defensores, depende con quién esté trabajando, a que introduzcan cierta cantidad de evidencia que culpe al delincuente. Eso sí ha ocurrido, pero es muy raro, no es una cosa común. No es cuando usted puede ir a un juez, como el juez no controla todo el caso, él o ella no puede recibir dinero y asegurarle que este individuo va a salir, no va a salir preso por el sistema. Y ha habido, le digo, más en el sistema judicial ha habido abogados defensores que han hecho mucha trampa, han comprado jurados, han manipulado, han comprado un jurado, porque hay un tema aquí que es muy importante. Usted tiene 12 jurados y si va a haber una sentencia tienen que estar todos de acuerdo, los 12. Pero si usted tiene uno que se rehúsa a acusarlo, el caso se cae. O sea, ha pasado eso, pero se ha vuelto a reinvestigar. En Miami hubo un caso muy famoso en los años 80 de unos delincuentes, unos narcotraficantes muy famosos, eran dos hermanos que tenían mucho poder, y cuando los agarraron, los metieron preso, el FBI los metió preso. Ellos optaron por conseguir varios sicarios y mataron a la mayoría de los testigos. Nunca se les pudo comprobar eso, pero una de las cosas que sí se sabe que hicieron los abogados defensores fueron y publicaron una lista en una revista muy conocida de todos los individuos que iban a atestiguar en contra de los delincuentes, y la mayoría de ellos fueron asesinados por un grupo.
le digo, hay forma de jugar con el sistema judicial, pero es muy difícil que usted pueda comprar un fiscal, que pueda comprar un juez. Lo hubo, como le comenté, en los años 70, en los años 80, los jueces eran mucho más manejables, había mucho más flexibilidad. Hoy en día es muy difícil. Y a nivel federal, ya que lo que estamos hablando de jueces de alta, los jueces ya se fijan mucho en su reputación. Entonces es muy difícil cuando usted es muy conocido en los medios, en la prensa, que alguien no lo esté observando para ver si comete algún error jurídico, algún error que no tiene sentido, y entonces lo van inmediatamente o sea, si un juez llegara a tomar una decisión muy estrambólica, muy legalmente increíble, lo van a examinar muy de cerca, lo van a averiguar, y le digo una cosa, lo van a criticar de todos lados, y eventualmente ese juez va a ser investigado en algún, sobre todo le estoy hablando de un caso muy grande. Entonces, ¿qué le cuento? Lo voy a dejar con esto, no quiero expanderme demasiado. La corrupción sí existe a nivel judicial, pero está muy sancionada, está muy verificada, y la mayoría de los jueces no quiere arriesgar su reputación, su nombre, y además el juez en Estados Unidos, la mayoría de los jueces ganan muy buen dinero, y muchos de ellos lo hacen ya porque han estado en grandes bufetes jurídicos, han ganado mucho dinero. Entonces ya no es tanto que quiere vivir extraordinariamente bien, sino que quiere vivir tranquilo. Pero le digo, no quiero decir con esto que no haya, pero es muy difícil. Comparado con el sistema judicial nuestro, ese es un sistema judicial distinto, y es muy difícil que un juez acepte una dávida, algo que fuera de lo común. Si ha ocurrido, ocurre, y es muy probable que vuelva a ocurrir, pero es muy esporádico, muy cuidadoso. Amigos, amigas, continuamos con el tema de la narcocorrupción en el próximo capítulo, en el que vamos a hablar ahora de otro tema de corrupción que es muy importante, que va a tomar mucho ejemplo en nuestros países, particularmente eventualmente, que es la corrupción del narcotráfico con las Fuerzas Armadas. Sí hay un poco de eso aquí en Estados Unidos, sí ha habido, pero también hay una enorme diferencia entre lo que ocurre con Estados Unidos versus nuestros países. Pero eso lo esperamos, lo vamos a hablar en el próximo video. Los invito en el próximo Narcomentario. Un gusto en saludarlos.